Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches o lo que tengan ustedes. Eh, Vamos a continuar con la clase, con los temas que estamos viendo en la clase de estética. Miren, eh, lo que quería abordar el día de hoy era una cuestión muy particular, que es la relación de la obra de arte en su reproductibilidad técnica y el inconsciente, porque hay una cosa muy particular que nos podemos nosotros preguntar y es, ¿desde qué momento es posible preguntarse por el inconsciente? ¿Mm? Y aquí quisiera avanzar una tesis, eh, someterla a su consideración, y es que el inconsciente se vuelve accesible a partir de una adquisición técnica. ¿Qué tiene que ver? Hay una frase en la pequeña historia de la fotografía de Benjamin que dice que la foto lo que revela es el inconsciente óptico. El inconsciente óptico. Pero yo quisiera ir un poco más allá y plantear que lo que revela la técnica artística en general contemporánea es el inconsciente como tal. Y esto por una razón muy específica. Dentro de la historia del arte, bueno, se puede decir fácilmente que las obras de arte son un modo en el cual la humanidad se presentifica en algún motivo importante frente a sí, comparece frente a sí. Pero los medios para tal representación, sea se trate de la pintura, se trate de la música o se trate de cualquier otra producción, tienen un mecanismo de elaboración subjetivo que lo filtra y lo hace pasar por mecanismos de idealización. Sin embargo, lo que empieza a suceder en el siglo XIX con la técnica es que los objetos son liberados de su producción subjetiva y entran en una producción técnica, entran en una producción mecanizada, pero eso no quiere decir que no sean subjetivos, lo que quiere decir es que muestran a la propia subjetividad en su carácter de producción, pero inconsciente. ¿Cómo es esto? Bueno, en en la obra de arte de la reproductibilidad, perdón, en la pequeña historia de la fotografía, lo que nos dice Benjamin es que eh, cuando uno toma una fotografía ya no tiene la posibilidad de idealizar la imagen por medio del pincel, no tiene la posibilidad de crear la posición de las manos, de la cara, el rostro, la luz, y de alguna forma, aunque sea el ojo el que selecciona un fragmento del mundo, por otro lado, ya no se trata del ojo, por ejemplo, de la perspectiva. En el ojo de la perspectiva clásica del Renacimiento, lo que se selecciona sí es la mirada del sujeto que mira el mundo a partir de un punto particular, ¿m? Que es en el que coinciden todos los rayos. Ahora, en el caso de la fotografía hay algo de eso, porque el ojo de la cámara es el que va a concentrar todos los rayos del mundo en un punto, en una pequeña superficie. Pero a pesar de eso, lo que está detrás ya no es un ojo puro, no es un ojo que directamente esté viendo con su mente o un ojo que vaya a ver, a procesar lo que ve y a producirlo y reproducirlo a partir de la técnica, a partir de la técnica del dibujo o de la técnica de la pintura. Lo que hay ahí en medio es una máquina que me va a permitir ver no solamente el mundo de cierta manera, sino ver la mirada. Y eso, ver la mirada, ver cómo vemos, es lo que empieza a descubrir la fotografía. Mm. Lo que yo digo es que son ciertos elementos técnicos los que hacen emerger el inconsciente, porque lo que hacen es que la subjetividad se pueda separar de sí misma por medio de instrumentos, por medio de aparatos, y en esos aparatos, lejos de mecanizarse de manera ciega la producción, lo que pasa es que se toma una instantánea, es una especie de instantánea. La reproducción técnica no hace más que detener un modo de producir las cosas surgido de la subjetividad y repetirlo al infinito. Pero en esa repetición al infinito y al introducir la máquina en esa repetición, uno puede tomar distancia de la propia producción y reproducción de las cosas y ver no solamente el carácter automático que hay dentro de la propia subjetividad, el carácter maquinal que hay dentro de la propia subjetividad, sino también ver cómo dentro de todo ese mundo material
está también capturado algo de la subjetividad. Bueno, para poder entender este argumento quisiera yo desviarme, bueno, no mucho, pero a otra historia de la fotografía, a otro ensayo sobre la fotografía también emblemático en la estética contemporánea, que es la cámara lúcida de Roland Barthes. En ese texto, Roland Barthes dice una cosa, propone un concepto muy interesante, que es el de punctum. Él dice, cuando yo veo una fotografía, él está hablando de de un corpus fotográfico muy particular, pero lo que resalta, que se puede generalizar, lo que resalta es que cuando yo veo una fotografía, no la veo como un todo. A ver, sí la veo como un todo, pero dentro de la propia fotografía, que es un lienzo, que es un espacio que se despliegue, mi deseo queda capturado por un punto en particular, por un detalle en particular. Si yo pienso en una fotografía, hay algo de la fotografía que me atrae en particular. Puede ser un rostro, si se trata de muchas caras, uno en particular, o si se trata de un retrato, algo en el ojo, algo en el oído, algo en el pelo, algo en la luz, un reflejo, una sombra, una pincelada, eh, una pincelada de luz. Hay algo específico dentro de toda la fotografía que, como si fuera una suerte de hoyo negro o un cuerpo muy denso, atrapa toda nuestra atención, atrapa el deseo y le da una densidad particular a la foto. No veo la foto como si fuera una superficie homogénea, sino que el espacio de la foto tiene sus singularidades. Y esto es un concepto que podemos leer de la propia matemática, de la teoría de las singularidades, que es nosotros podemos reconocer, y esto es teoría de las singularidades, nosotros reconocemos ciertas superficies matemáticas a partir de aquellos puntos que la hacen destacarse. Entonces, dentro de la fotografía hay puntos que hacen que se destaquen ciertas cosas, pero eso que se destaca no es algo objetivamente destacado, sino que es algo que se destaca solamente para mí como observador. Bueno, entonces lo interesante aquí de Roland Barthes es que yo no sé ese punto qué es lo que tiene, es un qué sé yo que yo no sé qué es, pero que me atrapa. ¿M? Y lo mismo pasa con la música. Ah, por ejemplo, desde luego que en una producción, en una pieza musical, desde luego que tenemos puntos que están hechos para destacarse y que crean las dinámicas, que crean la diferencia entre secciones, entre un tema y otro, o entre un movimiento y otro. Puede haber modulaciones, que son cambios en la tonalidad, puede haber también, por ejemplo, algunas disonancias. Desde luego que hay muchos recursos que están orientados a producir pequeñas diferencias que hacen una diferencia en la recepción y que marcan transiciones y que son lo que hace reconocible una pieza. ¿M? Desde luego que hay este tipo de cosas, pero dentro de dentro de todas estas saliencias que forman parte de la obra, nosotros en particular tenemos pasajes que nos atrapan. ¿M? Dentro del desarrollo, dentro de la exposición de un tema, hay ciertas partes, quizá una transición entre un tema y una variación, o una repetición, o una coda, o quizá un calderón que en nosotros produce algo en particular y que incluso cuando vamos a escuchar una pieza, una sinfonía, o cuando ponemos una canción en la computadora o en un disco, nosotros queremos escuchar toda la canción, pero vamos porque hay algo muy particular dentro de todo eso que nos llama. Y eso es el punctum. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el inconsciente? Pues que ese punctum representa algo que se relaciona con nosotros como receptores y que no podemos saber exactamente qué es. Es, para ponerlo otra vez en el lenguaje de las matemáticas, un atractor. Pero es un atractor extraño, es algo alrededor de lo cual estamos girando, alrededor del cual nuestro deseo, nuestra mirada, nuestra atención y nuestro propio goce está girando, pero uno no podría saber realmente qué es lo que le atrae de una mirada o de una sección en una pieza musical o de un ángulo en una escultura. Uno lo puede verbalizar y lo verbaliza todo el tiempo y dice, es que hay algo en la mirada, o es que hay algo en la forma en la que pega la luz en esta escultura en particular,
O uno lo puede decir de muchas formas, pero nada de lo que uno diga le va a hacer justicia al hecho mismo de que ese punto singular está tensando nuestro deseo, está tensando nuestra atención. En ese sentido, ese punto es un efecto del inconsciente o es una prueba del inconsciente. Ahora, dentro de la teoría de las catástrofes, que es una teoría que desarrolla un matemático llamado René Thom, hay una idea muy interesante respecto a los atractores y respecto a las singularidades, que son estos puntos que dirigen el comportamiento, que parecieran gobernar de alguna manera probabilística o general el comportamiento de los sistemas dinámicos, de los sistemas que están en el tiempo. Y lo que él dice es, yo me declaro heracliteano y declaro que el conflicto es aquello que produce las cosas en el mundo. Muy particularmente es aquello que produce las formas en el mundo. Y entre ellas la forma artística, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, Tom no va a decir que existan fuerzas contrarias o que exista una fuerza buena y una mala o que exista la luz y la oscuridad. No es por medio de dualismos que él concibe las tensiones en un campo. Lo que él dice es que dentro de los sistemas dinámicos, es decir, dentro de aquellos espacios donde hay relaciones entre elementos y ciertas variables que definen o sea, ciertos valores que pueden ser modificados y que tienen como efecto ciertos resultados sobre ese sistema, a largo plazo o de manera global, ese sistema que localmente no parece tener un comportamiento regular, de manera global parece tener cierta inteligibilidad, cierta forma, cierta topología, y esa topología está dada por puntos de atracción, puntos que se llaman atractores y que al final nos crean una especie de figura por donde se recorre el espacio, ¿no? En este sentido, el espacio de la pintura o el espacio de una pintura o de una fotografía o de una pieza musical no es homogéneo, sino nosotros lo recorremos de manera especial a partir de estos puntos singulares que son los que nos atraen y nos atrapan de manera inconsciente. Bueno, lo que dice Tom es que él se considera acliteano porque él dice que hay un conflicto en los espacios debido a la existencia de más de un atractor. En el caso de los sistemas dinámicos en biología, lo que podemos pensar es que las formas en la naturaleza son soluciones, entre comillas, para quitarle lo teleológico, no es así, es azaroso, pero pareciera que en la naturaleza las formas que adoptan los seres, y recuerden que no hay ninguna existencia ni ningún ser que no tenga una forma, que no tenga una estabilidad estructural, porque la estabilidad estructural es aquello que le permite quedarse en el ser, perseverar en el ser e insistir en el ser. Insistir, resistir y persistir. Bueno, si esto es así, las fuerzas que están operando dentro de la naturaleza constituyen como diferentes polos que crean conflictos y que una forma para poderse mantener como tal, para poder seguir existiendo y perseverar en su ser, tiene que adoptar una nueva forma que le permita vivir con todos esos atractores. En el caso de una fotografía, yo no diría que hay solamente un punto, como dice Bart, hay varios. Y por ejemplo, si tomamos algo extenso, un conjunto de fotografías, como sucede en una exposición, siempre son varias fotografías las que producen una relación especial. O si tomamos un libro, un cuento o una novela, son varios episodios. Claro, hay un clímax y hay partes que nos atrapan de manera singular, pero siempre es más de una. Y lo que nosotros hacemos es tomar todos esos puntos y la recepción consiste en la constelación que hacemos a partir de todos esos puntos singulares que nos atrapan y que nos ponen en conflicto. Y nuestra interpretación y recepción de la obra no es una especie de solución, sino es la forma en que se pliega nuestra propia recepción de la obra o el espacio que se crea en nosotros gracias a la obra y que toma como puntos guía las singularidades de la obra, que son los puntos que anudan nuestro deseo
y cuya multiplicidad es lo que tensa el deseo y que lo hace problemático. Porque si nuestro deseo solamente girara en torno de un núcleo, se vería bastante trivial, ¿no? Si nosotros giráramos en torno de un vacío, de un único vacío, estaríamos dando vueltas y vueltas y vueltas a lo tonto y nunca produciríamos una multitud de formas. En cambio, si hay más de un vacío, si hay más de un punto en torno del cual giramos, entonces el espacio se enriquece. Y esto es uno de los hallazgos de la topología en general, es que los espacios son más ricos mientras más agujeros tengan. Eso quiere decir que los agujeros lo que hacen es agregarle complejidad, agregarle multitud de caminos que podemos recorrer un espacio, y la riqueza de una obra de arte está dada por la multitud y la multiplicidad de caminos que podemos recorrer, y esos puntos están dados en el juego entre el artista y el que recibe, ¿no? Porque el punctum o los puncti, los diferentes puntos que crean este paisaje del deseo, en la obra de arte, están dados por la interrelación entre la obra de arte y su recepción, ¿no? Desde luego. O sea, no solamente que la obra de arte sea una especie de tabla rasa, una superficie, una mancha de Rorschach sobre la cual se proyecta el inconsciente, la subjetividad del receptor. No, hay una interrelación entre los propios elementos estructurales de una obra que están dados para marcar las diferencias, como por ejemplo las tensiones, los contrastes, los bordes, todo aquello que podríamos llamar las saliencias. eh, pero las saliencias terminan transformándose, en el lenguaje de René Thom, el autor de la teoría de las catástrofes, en pregnancias, es decir, en diferencias que producen efectos en nosotros. Y si volvemos al caso de Roland Barthes y de Benjamin, se trata de pequeñas constelaciones que aparecen cada vez en las obras de arte y que se terminan o que hacen la constelación con el receptor. No es la constelación de la obra, no es la constelación de puntos técnicos, sino esa constelación de puntos técnicos con los otros puntos que nosotros agregamos, que son los que quedan capturados por nuestro deseo y en torno de los cuales nuestra imaginación, nuestros deseos, nuestras memorias y otras producciones del ego giran y se realizan, de tal manera que la experiencia estética termina siendo una constelación. Pero esa constelación no es como una figurita que aparece ahí, sino es un espacio, y esa constelación es de atractores que hacen girar y circular nuestro deseo, y nuestra experiencia es la forma en que nosotros plegamos ese espacio. ¿Mm? Entonces, la fotografía no es que cree el inconsciente, porque esto opera en todas las obras de arte, sino que, como dice Benjamin, el hecho de que intervenga un mecanismo nos hace ver mejor cómo opera ese mecanismo, en la medida en que nosotros lo podemos manipular y en la medida en que nosotros podemos correr a un lado la omnipresencia subjetiva y hacer operar o introducir un elemento del orden de lo maquinal, de lo estructural, y entonces ver cómo funciona el inconsciente, porque el inconsciente tiene algo de máquina, ¿no? Tiene algo de máquina, pero para quitarle un poco esta elaboración un poco cibernética, si lo quieren ver así, diríamos más bien hay algo de sistema dinámico dentro del propio inconsciente. Es decir, el inconsciente es una especie de sistema que tiene su propia dinámica, y que va poniendo su propia topología. Es muy lacaniano, desde luego, que va poniendo su propia topología, y que nosotros en la experiencia nos movemos por ese espacio inconsciente que se despliega cuando entramos en relación con otras estructuras materiales que pueden ser, o estructuras que tienen su materialidad, que puede ser la lengua, que puede ser estas instituciones sociales, que puede ser las formas de la naturaleza o las formas de la escultura o diferentes formas en general. Entonces, esta breve intervención, quisiera yo regresar a Freud, y a Lacan. Lacan dice que la pulsión, ¿m?, gira en torno de un vacío, y que este girar lo que constituye es un espacio. En este caso es un toro, ¿no? Porque recuerden, el toro es una dona,
Es una dona que tiene un agujero adentro y lo que hacemos es girar en torno de un vacío. Esta idea es interesante porque lo que nos explica es que el deseo no va hacia las cosas, no busca aprender una cosa, no busca conocerla y destriparla e ir a su fondo por medio de un análisis, sino que el deseo más bien es un trayecto. El deseo es un espacio en el cual uno se mueve, un espacio en el cual uno circula. Y si tomamos esta idea topológica de que mientras más compleja sea una topología, mientras más agujeros tenga, más trayectos y más caminos se pueden realizar, entonces podríamos postular que el inconsciente tiene su propia topología, tiene sus agujeros, y esos agujeros son los que crean el espacio de posibilidades en el cual nosotros vivimos, pero ese espacio nunca se puede hacer consciente. Ese espacio no lo conocemos, simplemente lo vivimos. Y ese espacio lo vivimos a partir de aproximaciones y a partir de filias y fobias, o atracciones y rechazos. Y esto lo que va haciendo es una especie como de paisaje del deseo. Si nosotros volteamos a nuestro mundo, desde luego que hay cosas que se destacan, hay bordes, hay límites, hay agujeros, hay cosas que son figuras que se destacan de un fondo, etcétera, ¿no? Pero sobre esa base común, cada uno de nosotros y de nosotras tiene una relación particular con ese mundo, de tal manera que uno gira en torno a cosas particulares. El nombre que le daba Freud a la energía que le depositamos a las cosas es Ladung, que es carga, que fue traducido como catexis, pero bueno, puede ser, es carga, ¿no? Es decir, las cosas que están a tu alrededor no constituyen un espacio homogéneo, sino que tienen cargas afectivas y tienen cargas libidinales, ¿no? Hay cosas que deseamos más, personas que deseamos más que otras, personas que nos atraen, libros que nos atraen, secciones que nos atraen, cosas que nos atraen, y eso es lo que nos mantiene vivos y los que nos mantiene ligados al mundo. Pero siempre hay más de un punctum. Y por eso, porque hay más de un punctum, es que nuestro deseo es plural y estamos jugando entre diferentes atractores inconscientes, y esos atractores inconscientes nos van poniendo demandas y nosotros vamos produciendo nuestra vida sobre la base de esas demandas y la base de esos atractores. Y eso es lo que Benjamin está mostrando en la fotografía y en la obra de arte contemporánea. Es decir, cómo por medio de ciertos procedimientos técnicos podemos ver plasmados ahí esos puntos, esas constelaciones y esas circulaciones del deseo. Y creo yo, esto es una posible explicación de lo que Benjamin llama, o lo que Benjamin declara que es que la fotografía por primera vez haga visible y analizable el inconsciente óptico. Bueno, hasta aquí el tema. Participen en el foro, ya lo saben, y les agradezco mucho su tiempo y su atención. Bueno, pues para que se acuerden de su profe, me llamo Arturo Romero, porque acuérdense que cambiamos de foto, miren, quién sabe qué cosa inconsciente tengo ahí. Bueno, ustedes cambiaron de profesora por profesor, entonces bueno, les recuerdo, mi nombre es Arturo Romero, muchas gracias. Manténganse sanos, sanas, lávense las manos.